Hola, mi nombre es Joana Casuselli. Hoy vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos han sido estudiados desde diversas disciplinas. Desde el campo jurídico, definimos a los derechos humanos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los seres humanos. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del Estado, y estos derechos se plasman y encuentran referentes jurídicos tanto en fuentes nacionales, como puede ser la Constitución, las leyes, como en fuentes internacionales, que son los tratados. Lo importante es que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos, sin distinción alguna, ni por motivo de raza, de credo, idioma, origen social o cualquier otra condición. Los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz, no solo entendida como ausencia de guerra o de conflicto armado, sino paz que fomente los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que componen el concepto de paz positiva? Tradicionalmente se ha planteado la conformación de los derechos humanos en base a generaciones. Estos derechos humanos apuestan a la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos. Pero si entramos en detalle, resulta claro que no podemos hablar de una paz verdadera si no hay respeto a la vida, a la integridad, a la libertad, que tradicionalmente eran llamados los derechos de la primera generación. Pero al mismo tiempo, ¿de qué serviría todo esto si la persona no puede acceder a la educación, a la alimentación, a una vivienda digna, al trabajo? Y en esta perspectiva hablamos de los derechos de la segunda generación. En cualquier caso, y más allá de que hoy se plantean nuevos derechos que garantizan a su vez los anteriores como la paz, el desarrollo, el medio ambiente, es difícil imaginarnos un mundo que respete los derechos humanos sin tener en cuenta que todos estos se manifiestan de una manera interdependiente, es decir, que no se puede hablar de una vida digna, por ejemplo, sin el derecho a la alimentación. Indivisibles, no se puede plantear que vamos a gozar de unos, pero no de otros, y universales, porque corresponde a todo el género humano. También se ha planteado en el desarrollo de los derechos humanos que hay derechos que tienen características generales, es decir, que corresponden a todos los seres humanos por definición, pero al mismo tiempo podemos encontrar que las necesidades de la sociedad hacen que sea necesario incidir en algunos grupos vulnerables que requieren que sus derechos sean particularmente protegidos. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de las mujeres, de los niños, de sus derechos particulares, de personas con discapacidad, entre otros. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos. La responsabilidad primordial recae en el Estado, que no solo debe respetarlos, sino garantizarlos y promoverlos en el desarrollo de su vida democrática. En este sentido, las normas internas, como las leyes, la Constitución, los recursos ante el Poder Judicial u otras vías de solución a controversias, como también mecanismos internacionales que sirven para hacer valer los derechos humanos cuando en el Estado no se han logrado alcanzar esta protección. De esta manera, los instrumentos internacionales solo actúan de manera subsidiaria, es decir, que los mecanismos internacionales no están llamados a sustituir la acción de la justicia del Estado, sino por el contrario, son la última garantía cuando el Estado no quiere respetarlos ni protegerlos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Considero que los derechos humanos son importantes porque reflejan colectivamente la valoración de la dignidad del ser humano. Esto promueve gobiernos y sistemas verdaderamente democráticos, además de reflejar valores intrínsecos de justicia y, lo que es más importante, el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos nos previene de situaciones verdaderamente caóticas y lamentables que podemos observar en la vida contemporánea, como son las tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros.